Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a estar hablando de lo que es el magisterio, que en la iglesia, magisterio significa aquellos maestros, es el grupo de maestros o el maestro que enseña la interpretación, si se puede decir de alguna manera, de las escrituras. Pero estamos haciendo un hincapié de que en la iglesia el maestro es el Espíritu Santo. O sea, en su tiempo, cuando Jesús estuvo entre sus discípulos, el maestro de los discípulos, de los apóstoles, era Jesús. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él va a estar con ustedes y Él les va a enseñar todas las cosas. Dice en Juan capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea que Jesús estuvo con sus discípulos, pero ahora el Espíritu Santo está con nosotros como Jesús estuvo con sus apóstoles, enseñándonos y guiándonos a toda verdad, como dice la bendita palabra del Señor. Dice en 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que habla el Espíritu Santo es traído del cielo. Por eso, si la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, quiere decir que la palabra escrita es venida del cielo. Es algo que se opone al catolicismo y dice y se burla de Dios y de la iglesia diciendo: no es que Dios agarró y empezó a tirar Biblia desde el cielo. Es el Espíritu Santo que trajo la palabra del cielo para inspirar a los hombres de Dios que escribieron las escrituras. Por inspiración del Espíritu Santo, como dice en Timoteo, que fue inspirada. Otra de las cosas que dice el catolicismo romano para negar la sola escritura. ¿Por qué niegan la sola escritura? Porque en las escrituras no está la Iglesia Católica, no figura ni la diosa Virgen María, ni el Papa Pedro, ni el purgatorio, ni el rosario, nada. El catolicismo en las escrituras no existe. Entonces ellos tienen que negar y burlarse de las escrituras. ¿De dónde vienen las escrituras? Las escrituras vienen del cielo. ¿Por qué vienen del cielo? Porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del cielo. Porque Él comunica todo lo que oye en el cielo, lo comunica, en este caso, a la iglesia. Entonces vamos a estar viendo el intérprete de las escrituras. O sea, el mentiroso siempre se pone en tela de juicio la verdad, siempre. Entonces tiene que negar la verdad. Cuando una persona está acorralada, lo único que le queda es negar la verdad. Entonces vamos a ver lo que es la palabra intérprete y vamos a ir analizando lo que es intérprete. ¿Qué es un intérprete? Es una persona que traduce de una lengua a la otra. Como la palabra de Dios es palabra de Dios y el hombre es hombre, y el hombre Dios se puede comunicar con el hombre, de hecho se comunica con el hombre, pero el hombre muchas veces no le entiende a Dios, y es necesario un intérprete. Debido a que la palabra escrita, la palabra de Dios es divina, tiene que ser alguien que entienda lo divino para poder comunicárselo a lo humano. En este caso, cuando se trata de la interpretación de las escrituras y de la doctrina, el único que puede interpretar debidamente, correctamente, es el Espíritu Santo. Hay distintos pensamientos, por supuesto,
como se dice, hay divisiones de ideas. La iglesia del Señor es una familia. Y en toda familia, en la verdadera iglesia del Señor, porque hay muchas sectas, como Testigos de Jehová, como los mormones, el catolicismo, todas sectas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero en la iglesia verdadera es como una familia, donde todos somos hijos del mismo Padre, como dice en Efesios, pero tenemos distintos pensamientos o posturas, como puede suceder en una familia. Está la familia, supongamos que, bueno, el ejemplo de Jacob, pongamos algo bíblico. No todos pensaban igual, todos eran diferentes y todos tenían distintas bendiciones, como cuando Jacob bendice a sus hijos, y todos tenían distintas cabezas, porque cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, y sucede así en la iglesia. La iglesia es una familia, donde cada hijo de Dios tiene su forma de pensar. No quiere decir que por tener una forma de pensar distinta, dijimos, sacando las sectas, porque nombramos 3 sectas, digamos, más famosas o más, pueden ser muchas más, pero dijimos Testigos de Jehová, Mormón y Católico. Estos ya no pertenecen a la iglesia, ya no son formas distintas de pensar, sino que son enemigos de Cristo, enemigos de la cruz, enemigos de la salvación de Dios, que es algo muy distinto. Una cosa es tener un pensamiento diferente, otra cosa es estar fuera de la familia, ¿no es cierto? Tanto estas sectas que nombramos están fuera del cuerpo de Cristo, porque se oponen totalmente a Cristo y tienen otros dioses. El catolicismo tiene otros dioses. Si tiene otros dioses, no es la iglesia de Cristo. ¿Qué son otros dioses? Son, digamos, ídolos que ellos tienen en su mente, los cuales manifiestan a través de imágenes, a los cuales le atribuyen propiedades incomunicables de Dios como Salvador, como omnipresencia, omnipotencia, etc. Entonces esos son dioses. Ellos los transforman en dioses. No es que sean dioses en sí, porque no tienen ningún poder. Porque uno puede pasar frente a la imagen de una virgen y no le hace nada. Pero para el idólatra sí es un dios. Pero en realidad no es un dios, porque no puede hacer absolutamente nada. Pero para el idólatra sí es un dios, porque el idólatra le atribuye las propiedades incomunicables de Dios, que son la salvación. Ellos dicen que el rosario salva, por ejemplo, como estuvimos hablando en el video pasado, en el video anterior. Entonces le está atribuyendo al rosario el poder de un Dios, el poder de Dios, el poder de salvar un alma. Eso es un Dios. Por eso el catolicismo romano no es iglesia de Cristo, porque tienen otros dioses. Entonces, ¿cómo puede ser? Tienen otras cabezas. Al ser su salvador se transforma en una cabeza. Porque también dice la palabra que el marido es cabeza de la mujer y su salvador, dice. Entonces, si transforman ellos en el rosario, o en el cura que perdona pecados, o en el papa, o en la iglesia, ellos atribuyen a la iglesia como salvadora, que estando dentro de su religión, la persona puede ser salva. La están transformando en su cabeza. Al ser su cabeza se transforma en su Dios, porque tiene la capacidad de salvar. Esos son otros dioses. Pero el católico no lo entiende porque ama a sus dioses, a sus salvadores. No aman a Jesucristo. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y no hay lugar para otro amor, digamos, en un sentido litúrgico, en un sentido de culto. Y eso es lo que hacen, lo hacen en un sentido de culto. Se habla y se dice, bueno, yo amo a mi esposa, a mis hijos, por supuesto, pero no es en un sentido de culto. Podemos adorar a nuestra madre, podemos adorar a nuestra esposa, podemos adorar a nuestro esposo, así, nuestros hijos, pero no en un sentido de culto. Adorar significa amar mucho, amar en el extremo, pero no en un sentido de culto. Además ellos están vivos y lo que ellos adoran en un sentido de culto están muertos. Y el Señor dijo que no debemos evocar a los muertos. Bueno, ya lo hablamos mucho de eso. Entonces, interpretar las escrituras. ¿Quién interpreta las escrituras? Alguien que entiende las escrituras,
¿Qué hombre entiende las Escrituras? Solamente es el Espíritu Santo aquel que puede iluminarnos, puede explicarnos las Escrituras. Por eso dice, intérprete es la persona que traduce de una lengua a la otra. Dijimos que Dios habla al hombre, el hombre puede creer porque Dios habla, porque la salvación viene por la locura de la predicación, y cuando el hombre escucha el mensaje y cree, se le perdonan los pecados, la vida queda limpia y puede venir el Espíritu Santo a morar en esa vida una vez y para siempre, y es el sello de la salvación, el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, es salva. Y el Espíritu Santo no se va más, porque es el sello de la salvación. Porque lo que Dios computa, digamos, o baja el martillo cuando la persona cree. Cuando una persona cree, Dios baja el martillo y la declara salva, la declara salvada. Y viene el Espíritu Santo y es el sello de la salvación. Cuando se presenta delante de Dios, el Señor, al ver el sello, al ver el Espíritu Santo de la persona, le declara desde ya, una vez que la persona cree, su hijo o su hija. Al tener el Espíritu Santo es la garantía de la salvación. Entonces, ¿qué es interpretar? Interpretar es explicar el sentido de una cosa. Por eso los pasajes que leímos al principio, de que el Espíritu Santo va a venir a enseñarnos, así como Jesús enseñó a sus discípulos, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros la doctrina, nos enseña la palabra. No necesitaban más nada los discípulos aparte de Jesús. O ellos acudieron a los fariseos para aprender doctrina. No, ellos solamente estaban con Cristo y Cristo le era suficiente, de principio a fin. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso es la sola Escritura. Solamente las Escrituras nos basta y nos sobra. Cuando descubrimos que las Escrituras es un océano, es el océano de Dios, de la sabiduría de Dios, y que no necesitamos más nada, entendemos la sola Escritura. Y ya dejamos de leer tantas palabras de hombres que solamente traen a la confusión y que están más apegados a la religión católica que a la misma Escritura. Los teólogos de antaño, o los teólogos por lo general, están muy contaminados por el catolicismo romano, una doctrina de salvación por obra, la cual trae confusión al pueblo. Y los herejes y los que se oponen a la verdad del Señor se apoyan en estos eruditos que no hacen otra cosa más que propagar la falsa doctrina de una salvación por obras, que es la doctrina del demonio. La salvación por obras es doctrina del demonio. ¿Qué quiere decir? Que una persona se puede salvar por medio de sus obras desechando la obra de Jesucristo, diciendo que Jesucristo no fue perfecto. Porque nosotros, al no poder ser perfectos, el único que fue perfecto, nos podemos apoyar en Él, en Jesucristo. Por eso es falso la afirmación diabólica del catolicismo de que Pedro es la roca. ¿Cómo nos vamos a afirmar en Pedro si Pedro es pecador o fue pecador y Pedro además está muerto? ¿Cómo nos vamos a apoyar en un muerto? Es una locura. Aparte que ya está hecho polvo, ni sabemos de dónde está. Su alma, su espíritu está en la presencia de Dios. Para Dios está vivo, pero para nosotros está muerto. A nosotros Pedro no nos sirve de nada, solo sus escritos quedaron como un testimonio de lo que Dios quiere comunicar a los pueblos, al conocimiento del Hijo de Dios. Pero la persona de Pedro ya no está entre nosotros, ya es un difunto, ya es un cadáver. Ya no hay manera de comunicarse con él. Por eso lo que dijimos en el video pasado, que ellos están a años luz de nosotros. ¿Cómo hace? Si usted, una persona ya a 200 metros, no se puede comunicar, ¿cómo hace para comunicarse a una persona que está a millones de años luz de aquí? José Plasencia puso el ejemplo del internet y me dio risa porque me imagino a todos allá, los santos, los ángeles, Pedro, María, todos con el celular tratándose de comunicar con la tierra. Son locuras, son cosas que realmente el católico, si se pone a pensar, se da cuenta que son cuentos de niños, los cuales hacen un gran daño a la humanidad, llevando. Por eso el catolicismo es un túnel al lago de fuego. Todo católico va camino al lago de fuego si no cree en Jesucristo, si no se arrepiente de su religiosidad y no se arrepiente de negar a Cristo. Porque al creer en el rosario está negando a Cristo, al creer en María como una diosa que le puede escuchar,
¿Cómo la transforman en diosa? Porque le hablan y le puede oír. Solamente un Dios puede hacer eso, que Dios está en los cielos y nos puede escuchar. Solamente Dios puede hacer eso. Ellos no, porque ellos han sido de carne y hueso igual que nosotros. No tienen esas propiedades. Las propiedades de Dios, de la omnipresencia, omnipotencia. No tienen esas propiedades, porque ellos siguen siendo lo que fueron siempre. Humanos. Antes eran humanos encarnados. Murieron y bueno, ya su carne fue al polvo. Ellos estarán en la presencia del Señor, pero no se puede comunicar uno con ellos. El único que se puede comunicar entre Dios y los hombres es Dios mismo. Por eso si ellos hablan con María o los santos y ellos dicen que les puede escuchar, lo están transformando en dioses. Y al católico le cuesta entender eso tan simple que hasta un niño lo puede entender. Entonces interpretar es explicar y darle sentido a una cosa. Es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso no entiende el católico de la interpretación. O sea, el Espíritu Santo enseña algo al Hijo de Dios y ellos lo toman como una interpretación privada, cuando la interpretación la dio el Espíritu Santo. Y como dijimos, hay diferentes maneras de entender un texto. ¿Por qué? Pero no es por culpa de la sola escritura o culpa del Espíritu Santo, es culpa de la persona que mal interpreta. Si yo le explico algo a alguien, pero esa persona no me entiende y entiende mal y después lo explica mal, no es mi culpa, sino que es culpa de la persona que mal entendió o del cristiano que mal entendió, sacando las sectas. Como dijimos los tres ejemplos, testigos de Jehová, mormones o católicos, sacando esas sectas que sabemos que son totalmente opuestas a Dios. Pero dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, hay diferentes interpretaciones porque mal entienden las escrituras. No quiere decir que son doctrinas de demonios, porque la doctrina del demonio es salvación por obras, porque es la misma doctrina que la serpiente le enseñó a Eva, a salvarse por obras. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, se abrirán vuestros ojos y conocerás el bien y el mal siendo como Dios. Entonces, lo que le dijo la serpiente a Eva es que ella podía ser otro Cristo. Porque el único que puede saber el bien y el mal y hacer toda la perfección es Cristo, porque Él es Dios. Y es lo que vino a hacer. Vino acá a la tierra, vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y fue perfecto. Fue un cordero sin mancha y sin contaminación, ni un solo pecado. Si Cristo hubiera tenido un solo mal pensamiento, toda la humanidad se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque el Padre no hubiera aceptado ese sacrificio, porque ese sacrificio tenía una mancha, tenía un pecado. ¿Por qué el Padre aceptó el sacrificio de Cristo? Porque Cristo no tenía ninguna mancha, ningún mal pensamiento. No es porque Él haya hecho fuerza, no. Por eso Cristo es incorruptible, la carne de Cristo era incorruptible. Por eso Él estuvo 3 días en el sepulcro y no se contaminó. No se llenó de olor, no se llenó de gusano, no empezó. No, la carne de Cristo es incorruptible. ¿Por qué? Porque es una carne celestial, no es de esta tierra. María no le proveyó nada a Cristo. Si María le hubiera provisto de su óvulo, Cristo sería corruptible, o sea, tendría pecado. ¿Por qué? Porque María fue sacada del barro. María no fue Ellos dicen que María nació sin pecado o que... Entonces, si ella nació sin pecados, los padres de María tendrían que ser sin pecado y los abuelos de María tendrían que ser sin pecado. Y Dios tendría que ser su propio Padre, como lo era o lo es de Cristo. Por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, haciendo alusión que Cristo era el Hijo directo, el unigénito del Padre, dando una plena alusión de que Cristo era la roca, el único que puede sostener a la iglesia. Pedro no puede sostener a la iglesia, porque Pedro es polvo. Pedro es barro y una casa no se puede apoyar sobre la arena, porque si se apoya sobre la arena, la casa se cae. Es muy simple, muy sencillo. Pero el católico se aferra al barro, como dijimos en el video anterior. Entonces, ¿qué significa interpretar? Explicar y dar sentido a una cosa. Es lo que hace el Espíritu Santo con los hijos de Dios. Dijimos, bueno, estas son las controversias. Dice, bueno, si el Espíritu Santo enseña a la iglesia, ¿cómo puede ser que haya distintas? Porque hay una mezcolanza, ¿no es cierto? A los que se le dicen protestantes, los que salieron de Lutero, de Calvin, hay mucha mezcolanza porque ellos tienen mucho del catolicismo, entonces tienen muchos enredos. Pero la iglesia verdadera tiene la verdadera doctrina, porque esa
enseñanza viene de la cabeza erecta. ¿Cuál es esa enseñanza? Que la salvación es solamente de Jesucristo. Después se va derivando en distintas doctrinas, que se le puede llamar doctrinas secundarias, que no hacen a la salvación. La doctrina básica de la salvación es que Jesucristo es el único y suficiente Salvador que nosotros necesitamos. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, dijo el Señor. Eso es lo básico. Una vez que la persona cree, después en adelante, la persona puede tomar distintos rumbos y distintas formas de interpretar la Biblia, pero eso no quita que sea un hijo de Dios. Pero siempre el Espíritu Santo lo va a llevar al Hijo de Dios a la verdad. Ese es el punto. Va a tardar su tiempo. Yo tengo 35 años de conocer al Señor y lleva su tiempo un proceso de crecimiento donde el Espíritu Santo nos va guiando a la verdad. Como dije en el video anterior, llega un momento en que se nos aclaran las ideas porque el Señor limpia nuestros ojos, podemos ver con claridad muchas cosas, porque el Señor dijo, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te enseñaré. El Señor es el que nos enseña. Por eso dice que interpretar significa explicar y dar sentido a una cosa. ¿Qué pasa? El catolicismo, ni Testigo de Jehová, ponemos otros ejemplos, mormón, no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué no tienen el Espíritu Santo? Porque no han creído en el único Dios verdadero. No han creído en Dios, no han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Al no creer, Dios no les puede perdonar los pecados, porque el medio de salvación es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la fe el puente, la fe en Jesucristo es el puente de la salvación. 2.8 de Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por medio significa el puente, hay un solo puente que no son las obras. Pablo no dice, por gracia sois salvos por medio de las obras, o por medio de los sacramentos, o por medio del rosario, o por medio de la iglesia, o por medio del cura, o por medio del purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. No, él dijo por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y después hace la contraposición, Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la única obra que cuenta para la salvación es la obra de Jesucristo. Entonces es el Espíritu Santo el que nos explica el sentido de la palabra. Por eso allí el eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? El Señor levantó sus maestros, ¿no es cierto? Levantó sus maestros para explicar, para enseñar, para predicar, para proclamar que por medio de la locura del Evangelio las almas puedan ser salvas. Entonces Felipe le explica las Escrituras con la unción del Espíritu Santo y pudo entender el eunuco y se pudo bautizar. La salvación viene solamente por creer. El bautismo es, dijimos, lo expliqué muchas veces, es un documento y un testimonio delante de los hombres que he creído simplemente, pero el bautismo no salva. Es otra de las cosas, el bautismo no salva. ¿Por qué? Porque las aguas no tienen el poder para limpiar los pecados. Son todas enseñanzas que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va enseñando. Por eso dice que interpretar significa explicar y darle sentido a las cosas. Porque él, en este caso, puedo explicar y dar sentido a las Escrituras porque antes me lo explicó el Espíritu Santo. El hombre es falible, obviamente, pero el Espíritu Santo es infalible. Pero no, eso no quita de que podamos, todo hombre puede fallar, porque somos carne, pero no es por culpa del Espíritu Santo, ni es culpa de la sola Escritura, es culpa de la persona que entiende mal, es lo único. Pero una persona honesta, una persona sincera, una persona que busca la verdad, porque la palabra de Dios dice que sigamos la verdad, no dice que sigamos a la iglesia, no dice que sigamos a los hombres, dice que sigamos la verdad en amor. Y la verdad está en las Escrituras, porque dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad, en 160 del Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. Y dice la palabra en 5:6
de 1 de Juan, el Espíritu es la verdad. Entonces, el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, Él es el único que puede interpretar debidamente las Escrituras y es Él el que nos explica la doctrina. ¿Por qué? ¿Quién nos puede explicar la doctrina? El hombre no, porque el hombre es barro. Entonces la palabra de Dios dice que el hombre es mentiroso. En 116:11 dice, de Salmo, que todos los hombres son mentirosos. 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Todos pecan, todos pecaron, todos pecarán. Entonces el hombre por sí mismo no puede interpretar las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras vienen del cielo. Y el hombre es terrenal. Y las Escrituras son celestiales. Entonces esas celestiales tienen otro, no se las entiende. No se puede entender algo que viene de millones de kilómetros de distancia. No sé, son como dijimos, como dos, uno que habla español, otro habla inglés, ponele, o póngale, o uno que habla español, otro habla chino, para hacerlo más fuerte, porque algunas palabras entendemos en inglés, pero pongámoslo en un idioma que no podemos entender nada. Es imposible que nosotros como humanos podamos entender las Escrituras. Entonces necesitamos un intérprete. Ese intérprete es el que nos explica y le da sentido a las Escrituras. Ese intérprete se llama el Espíritu Santo. El católico, el mormón, el testigo de Jehová, etcétera, todas las sectas que están fuera de la iglesia del Señor, no pueden entender las Escrituras. Le hacen la guerra a la iglesia diciendo que somos falsos, cuando los falsos son ellos. Y nosotros podemos darle sentido a las Escrituras porque ya el Espíritu Santo nos explicó las Escrituras. Por supuesto que no sabemos todo, porque la iglesia somos todos humanos. Somos. Ni aun Pablo dijo, por ahora vemos todo oscuramente, pero un día conoceremos como fuimos conocidos. Aún el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, él decía que veía oscuramente. Pero lo básico, lo que está a nuestro alcance y en nuestra capacidad, podemos entender las Escrituras lo necesario, digamos. Dios nos explica lo necesario, no nos explica más allá porque no nos da o no nos daría la cabeza o el espíritu para contener semejante sabiduría y luz de parte del Señor. Así que el que busca, como dice el dicho popular, encuentra. Si uno busca la verdad, la va a encontrar, la verdad, porque la verdad se deja encontrar. Dios se deja encontrar. Y tenemos que ser honestos. Y así como decimos del catolicismo, porque el catolicismo se cierra, el católico se cierra en la mentira y así hace su trinchera y se está haciendo un daño a sí mismo. Se hace un daño a sí mismo. Es como es como cuando a veces en un incendio así de los bosques, los guardabosques tratan de salvar animales y hay animales que se los rescata del fuego cuando hay un incendio forestal. Se lo rescata del incendio y el animal pelea, patalea, da patada, todo, y hasta que se suelta y vuelve al fuego. Porque está bloqueado el animal y vuelve como a la muerte. Y así sucede con el católico. Se lo quiere ayudar, pero patea hasta que se suelta y vuelve a su oscuridad. Cuando pasó el holocausto de Hitler con los judíos, que los nazis tendrían que mataron a 6 millones de judíos, los judíos sobrevivientes que quedaron allí en esos lugares donde los tenían encerrados, cuando terminó la guerra, se le abrieron las puertas para que pudieran salir de sus lugares de prisión a los judíos. Y se le abrieron todo y ellos no querían salir. No querían salir de su esclavitud, porque estaban tan acostumbrados a ser esclavos que les daba terror la libertad. Y así sucede también con el pueblo católico, o con las sectas, o con el hombre en sí. Aunque no sea católico, el hombre le da pánico, como un pánico escénico de la libertad. Le da vértigo la libertad. Pero no hay nada más lindo que la libertad, porque Dios a eso vino, a darnos libertad. Cuando Jesús le dice a Pedro, te daré la llave, a ti te daré la llave del reino de los cielos, estaba hablando de libertad.
de poder darle libertad a los hombres por medio de la palabra, por medio de la escritura, por medio del conocimiento del Hijo de Dios, que Él cumplió con toda la ley y que nosotros por medio de la fe en Él podemos también cumplir la ley, o sea, se nos atribuye a nosotros, se nos aplica a nosotros toda esa santidad, toda esa pureza, todo ese camino recto a nosotros y podemos ser salvos porque pasamos a estar en Cristo. Nosotros cuando creemos se nos bautiza en Cristo, como se dice. Somos bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Eso ya lo expliqué muchas veces. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo nos injerta en el cuerpo de Cristo. Y si Cristo resucitó, resucitamos también nosotros juntamente con Él. Entonces, el Espíritu Santo eso es lo que hace. Explicarnos y nos da sentido a las Escrituras, porque eso es un intérprete. Te observe cuando se está traduciendo a otro idioma, eso es un intérprete, alguien que está explicando algo que la persona no puede entender. En este caso, los maestros también actúan de intérprete, pero actúan de intérprete. Por ejemplo, en este caso, yo estoy actuando de intérprete, pero ¿por qué puedo actuar de intérprete? Porque ya se me explicó a mí. Se me explicó. Entonces yo puedo. Es como el intérprete que tiene que estudiar otros idiomas para poder interpretar. Si no estudia, no puede interpretar. No cualquiera puede interpretar. Interpreta el que estudia. El que estudió los dos idiomas, digamos. El que sabe los dos idiomas. En este caso yo tengo que estudiar el otro idioma, que necesito ser adoctrinado por el Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante, que el Espíritu Santo adoctrina y no es de un día para el otro. O sea, un abogado, un médico o lo que sea, un arquitecto, no es de un día para el otro que dice, bueno, la semana que viene ya soy arquitecto, médico. No, necesita una preparación. Son años donde el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida y nos va adoctrinando, porque el verdadero maestro y adoctrinador es el Espíritu Santo. Pero las sectas nunca lo van a entender porque no le ven ni le conocen, como dice acá en Juan. El católico no le ve ni le conoce al Espíritu Santo, ni lo nombran al Espíritu Santo. Les da terror la palabra Espíritu Santo. Y si hablan como uno puede hablar de un desconocido, ¿no? De alguien que no lo hablan por hablar, porque está en la Biblia nomás, pero no lo conocen personalmente. Porque si lo conocieran personalmente, Él los guiaría a toda verdad. Si lo conocerían personalmente es porque sus pecados les han perdonado. Por eso las Escrituras solamente la pueden entender aquellos que tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les abre el entendimiento. Y el católico, al no creer en Jesucristo, sus pecados no son perdonados y no puede tener al Espíritu Santo. Entonces nunca va a entender. Solamente creyendo, sus pecados les son perdonados y puede venir el Espíritu Santo a enseñarle. Viene el intérprete. Como dijimos, son dos personas, se tratan de comunicar, pero no se pueden comunicar porque falta alguien más, un tercero. Ese tercero es el intérprete. Hasta que no venga el intérprete, yo estoy con un chino y estamos los dos ahí sentados frente a frente y no podemos hacer nada. Tenemos que esperar que venga el intérprete, se siente entre nosotros y ahí sí nos podemos comunicar. Es así como sucede con las Escrituras. Una persona puede estar frente a la Biblia pero no la entiende. No la entiende. Entonces tiene que venir un tercero. Estoy yo, está la Escritura, estoy yo. Estamos frente a frente, pero no nos podemos comunicar. Necesitamos el Espíritu Santo que venga a explicarme a mí lo que dicen las Escrituras. Como dijimos, el chino y yo. Hasta que no venga el intérprete, yo no puedo entender al chino. Me puede hablar 10 horas que no le voy a entender. Pero cuando viene el intérprete, él me explica todo lo que dice el chino. Todo lo que dice el chino, el intérprete me lo explica, me dice, dijo tanto. Entonces yo puedo entender, yo puedo, ¿cierto?, comunicarme con el chino. En este caso es lo mismo. La Biblia quiere hablarme, pero yo no la entiendo. Tiene que estar el Espíritu Santo explicándome. Y el Señor también me pone maestros y pastores, como dice, pero mayormente los maestros
de la palabra del Señor son aquellos que explican las Escrituras para darle el sentido a la doctrina. O sea, yo puedo tener una idea vaga de lo que me quiere decir, pero hasta que no esté el intérprete no lo entiendo a cabalidad y a profundidad. O sea, en este caso ponemos otra vez lo del chino. El chino me puede hacer señales y tratando, y yo más o menos capto lo que me quiere decir, pero no lo entiendo. Así sucede con el cristiano. El cristiano escucha la doctrina, escucha las palabras y tiene como unas sombras allí más o menos, pero hasta que el Espíritu Santo no le revela, hasta que no viene el intérprete y me abre el entendimiento para que yo pueda entender, es ahí donde recién entiendo la doctrina. Porque si no me suena algo hueco, algo que a señas, a sombras y nada más. Por eso el que interpreta es el Espíritu Santo y le da sentido a la doctrina. Porque yo tengo muchas preguntas en mi cabeza, entonces el Espíritu Santo me va contestando. Hay que tener cuidado, por supuesto, con todas estas cosas. Porque el pentecostalismo usa mucho Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, todo basado en sueños, visiones que se le ocurren a ellos, como le puede pasar a cualquier persona que está imbuida en un tema. Por ejemplo, el pentecostalismo tiene mucho de la venida del Señor, el rapto secreto, lo cual es totalmente falso. Pero ¿qué pasa? Tan imbuido con el tema que dice, uy, tuve un sueño que venía Cristo, se llevaba a la familia, llevaba a la mitad de la familia, la otra mitad se quedaba, ya siempre un terror en toda la familia, quiere ser yo que me quede, y ya se arma un descontrol. Eso es lo que es el pentecostalismo. Por lo general, no estamos diciendo todo. Entonces están tan imbuidos en el tema que empiezan a tener visiones, voces, sueños, que hace una confusión total. Entonces, ¿cuál es, debido a mi experiencia, cuál es la solución a todas esas voces, a todas esas visiones, a todos esos sueños? Es ir a las Escrituras. Porque si uno se pone a escucharlos, a ellos, está todo fuera de las Escrituras, no está en las Escrituras. ¿Todo debido a qué? A que se han salido de las Escrituras y se han dedicado. Gigi Ávila le ha hecho mucho daño a la iglesia, decir que solamente con la oración usted va a tener una sana doctrina. Usted va a tener una sana doctrina cuando estudie la palabra, cuando el Espíritu Santo tome total control de sus estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también los va a llevar a algunos maestros que el mismo Espíritu Santo elige. Es el mismo Espíritu de Dios que te lleva a determinada persona para que te explique determinado versículo. Y punto. Y eso es todo. La gloria siempre para el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que lleva y explica. ¿Por qué? No es que el Espíritu Santo va a sacar un pizarrón y nos va a explicar 3 horas como si fuera un ser humano. No, Él nos da una visión, nos ilumina. El Espíritu Santo es como prender la luz. Estamos nosotros a tientas y el Espíritu Santo prende la luz y podemos ver con claridad, y eso nos queda impregnado en el Espíritu. Esa imagen, esa revelación que nosotros tenemos. Y es así como entendemos la Escritura. El Espíritu Santo es la luz. Por eso Él nos ilumina. Si usted quiere estudiar sin el Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, es como estudiar con la luz apagada. Puede dar vuelta a las hojas, girar, buscar 10 libros que nunca va a llegar a nada, porque la luz está apagada. Pero si usted va y enciende la bombilla eléctrica, se ilumina todo y puede estudiar normalmente. O sea, un estudio normal es con la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo primero? Estudiar, estudiar y estudiar. Y después el Espíritu Santo le va a ir ayudando y le va a ir aclarando distintos temas. Usted tiene que dar un examen. No es por una varita mágica que usted va a ir y va a dar el examen. Usted tiene que estudiar, 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 estudiar hasta que se le aclaren las ideas. Y es así con la palabra del Señor también. Se nos enseñaba en esos primeros tiempos la ignorancia que hay muchas veces en la iglesia, que dice, mucho estudio te hace un cristiano cabezón. Entonces nosotros teníamos miedo de ser cristianos deformes, ¿no? Cabezones. Y es totalmente falso. Eso es algo diabólico. Decir que estudiar mucho la palabra lo hace... Es lo mismo que dijo el Papa. La otra vez lo escuché que había un teólogo, dice amigo de él, todos sus inventos, porque la mayoría es lo mismo que Toro, cuenta cada historia y son todos inventos, que se peleó con un pastor allá, que no le... Son todos inventos de esta gente. Y el Papa contó que un teólogo, un amigo de él, que se llaman protestantes, tenía muchas locuras en la cabeza de tanto estudiar la Biblia.
Eso es una semilla que siembra en la gente, en el pobre católico, de que no hay que estudiar, que estudiar la Biblia hace una persona cabezona o deforme, o lo hace un monstruo, o lo hace un loco que anda por las calles con el pantalón arremangado. Eso le mete en la cabeza. Y el Papa dice no hay que estudiar. Claro, no hay que estudiar, nos damos cuenta, porque cuando se le preguntó a él a qué vino Cristo, dijo que no sabía. Ahora nos damos cuenta por qué le enseña que no hay que estudiar, por qué no estudia, porque él no sabe nada. El Papa no sabe nada. Por eso el católico no entiende la salvación. Si el Papa no entiende la salvación, ¿cómo lo va a entender el pobre católico? Entonces, el Espíritu Santo viene por medio de creer en Jesucristo. Entonces se puede esforzar mucho. El católico, que si hay católicos que estudian mucho más que un cristiano y sin embargo no entiende nada. No entiende nada, porque no tiene al Espíritu Santo. Es como estudiar, como les digo, con la luz apagada. Puede estudiar 3 días seguidos encerrado que no aprende nada. ¿Por qué? Porque está la luz apagada. Cuando cree la persona, se le perdona los pecados y viene el Espíritu Santo y viene la luz. Y puede ver todo con claridad. Ve la luz. Es un nuevo amanecer. Por eso cuando uno se entrega a Cristo es como un nuevo amanecer. Como que comenzó un día nuevo para el ser humano. ¿Por qué? Porque vino la luz. La alegría que es cuando temporalmente se corta la luz eléctrica es la tristeza. Una casa sin luz, todos sabemos lo que es cuando se corta la luz. Y la alegría que es cuando viene la luz. Acá por mi barrio, por mi lugar, se festeja, se grita, se corta la luz y después viene y se grita, se baila. Porque ha venido la luz. Y así es el Espíritu Santo. Cuando Él viene, todo es alegría, todo es felicidad, porque podemos entender las cosas. Él nos da sentido a las cosas. Es el intérprete que viene a aclararnos todo, el Espíritu Santo. Pero no tenemos que hacer como, a irse al extremo como los pentecostales, toda oración, 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 porque no, yo oraba 5 horas por día, ayuné hasta 2 veces ayuné 20 y 21 días, y ayunaba todos los días, ayunos de 7 días, esto era normal para mí, ayunar 7 días para mí era normal, en mi juventud, y era muy delgado. Después cuando yo entendí las escrituras me di cuenta que el ayuno no era para la iglesia, no es un mandamiento para la iglesia. Lo único que hice fue pasar hambre. Me ayudó mucho en mi salud, eso sí, me ayudó mucho en mi salud física. Porque no me enfermé nunca, siempre andaba bien. Entonces por un lado físico me hizo bien, pero por el lado espiritual no aprendí nada ni nada. Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo ayunó 40 días y lo hizo por nosotros. Fue perfecto el Señor. Todo lo que hizo el Señor se nos atribuyó a nosotros. Y nosotros no necesitamos más nada. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Todo lo que es por el Señor es por fe. Todo por fe. Porque dice la palabra que la unción del Santo está sobre nosotros. Y usted sí, obviamente, la oración hace que venga el poder de Dios sobre nosotros. Pero no nos hace ni más ni menos cristianos. No quiere decir que no hay que orar. Ayunar ya no, porque ayunar ya es una cosa, es pasar hambre en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos al Señor. Ya está con el Señor. No digo que hay tiempos difíciles, estoy yendo un poquito del tema, pero hay tiempos difíciles donde el cristiano ayuna. Pero no lo hace como un mandamiento, sino que ayuna de corazón y lo hace para Dios. Y yo he tenido mi experiencia donde Dios ha movido su mano, pero ya no hago ayuno como hacía antes, de 20, 15 días. ¿Por qué? Porque yo entendí que eso no... ¿Por qué? Porque es por fe. Por fe. Porque la gente se acercaba a Jesús y le pedía, Señor, haz un milagro, y el Señor lo hacía. El Señor no le preguntaba, ayunaste 20 días, oraste 3 horas y a la mañana. No, el Señor se mueve por fe. Digamos, todo lo que es de Dios, la iglesia, es por fe, por medio de la fe. Por eso en el catolicismo no sucede milagros, no sucede nada, porque no tienen fe. Tienen fe en Jesucristo. Tienen fe en sus ídolos. Ellos dicen que hace milagros, pero si hace un milagro será el demonio, porque Cristo no es. Entonces, para ir encaminándonos al tema, ¿qué significa interpretar, comprender y expresar?
el Espíritu Santo nos lleva a comprender y a expresar algo que hemos comprendido, se puede decir de alguna manera. Por eso es la comprensión de las Escrituras. Pero como dijimos, en este caso, hay hermanos que se van al extremo de pura oración sin estudio, entonces eso los perjudica a ellos, porque los hace personas ignorantes en el sentido de que no entienden muchas cosas y caen todo en estas aberraciones, como enseñaba Gigi Ávila de sus ayunos de 40, 41 días y todas sus experiencias. Con todo respeto se dice a los pentecostales, pero todas experiencias diabólicas. Yo ya hice muchos videos a Gigi Ávila, que eran cosas del demonio. O sea, al salirse de las Escrituras. Por eso Pablo dijo allí en 4:6 de Primera de Corintios que debido a pensar más allá de lo que está escrito, se cae en las sectas, se cae en el envanecimiento del uno con los otros. Porque la persona que ora mucho se hace una persona orgullosa porque yo he vivido muchos años entre cristianos, y se torna una persona muy, muy orgullosa y de juzgar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él oró, hoy a la mañana oró 5 horas, entonces ya se siente Dios, con el derecho de juzgar a todo el mundo. Pablo dijo que tenemos que juzgar con justo juicio. Y si juzgamos de acuerdo a las Escrituras. Si el católico está en idolatría, lo decimos porque lo dicen las Escrituras. No hay amor más grande que decirle la verdad a la persona querida, persona amada. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá a mí siempre se me diga la verdad, porque la verdad es la verdad. Una cosa es la verdad, otra cosa es creer que la persona tiene la verdad. Pero la verdad es la verdad. ¿Y dónde está la verdad? No está en los hombres, está en las Escrituras, está en Dios la verdad. Por eso la iglesia no es la verdad. La iglesia, ¿por qué? Porque la verdad es Dios, hay una sola verdad, la verdad es Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El catolicismo se apoya y dice, el catolicismo romano dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primeramente, el catolicismo no es la iglesia de Jesucristo, porque dice ahí en Timoteo que no podemos leer, ya que estamos, es la iglesia del Dios vivo, ¿no es cierto? Y al ser la iglesia, dice en 3:14 de 1 de Timoteo, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El catolicismo tiene un Dios muerto, porque tiene un Dios crucificado, ¿no es cierto? Tiene sus estatuas. ¿Por qué? Porque lo del crucifijo, usted va a cualquier templo católico y va a encontrar un Cristo crucificado. Dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea, cuando ellos tienen ese Cristo crucificado en sus templos, sus vírgenes, etcétera, por todos lados, ¿qué significa eso? Que son ídolos. ¿De dónde salieron? De su imaginación. Porque la imagen no es un ídolo, pero el ídolo sí es una imagen. Entonces, ese Cristo crucificado es algo que salió de la mente del católico, del idólatra. Esa virgen, esa estatua, esa escultura, ese yeso que está ahí de la Virgen María, es algo fruto que salió de su imaginación y piensan que la Virgen María es así o que Cristo está así. Entonces están dando alusión de que Cristo está muerto. Porque si ellos lo tendrían vivo, no pondrían una cruz, un crucifijo. Eso es fruto de su idolatría. Entonces eso muestra que el Dios del católico está muerto. ¿Por qué? Porque el catolicismo es el culto a la muerte. Eso se manejan todo con muertos. Un Cristo muerto, un Pedro muerto, una María muerta, santos muertos, todos muertos. Aún el Papa Francisco se ha podido ver una imagen donde él le hace reverencia o le rinde pleitesía allí a un, no sé si es Juan Pablo II, creo que la estatua que está ahí en el Vaticano, le rinde respeto a una estatua, a un muerto. Entonces eso es la idolatría. Y eso no reconoce. Ellos van camino al lado del fuego y no quieren reconocer que están en idolatría. Es triste la condición del católico, pero bueno,
Dios le ofrece su palabra, le ha dado a su Hijo, le ha dado el perdón de los pecados, pero no lo quieren aceptar. Esperemos que con las palabras de Dios, con la palabra de Dios, puedan aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No necesitan más nada. No necesitan ni del Papa, ni de la Iglesia, ni de ningún hombre la salvación. La salvación es exclusivamente de Dios, la cual viene por medio de la fe en Jesucristo. Nada más, eso es todo. No se necesita más nada. Pero el católico, como el judío que no quería salir de las prisiones, y como el animal que vuelve, animal en el sentido de animal, digamos, no estoy diciendo que el católico sea un animal, estoy diciendo que el animal que se sale de aquel que lo quiere rescatar y vuelve al fuego para volver a la muerte. Así el católico actúa, no quiere la libertad, le da terror la libertad, tiene pánico por la libertad porque siempre estuvo en esclavitud. En la esclavitud de una iglesia, en la esclavitud de sus ídolos, de sus dioses, de comer la hostia, que si no come la hostia se va a perder. Y en realidad lo único que le promete es un purgatorio. Dice, están salvos. Todos los que están en el purgatorio están salvos. Pero si están salvos, ¿para qué los queman? Los tienen ahí dando vuelta como pollo al espiedo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Pero el católico tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido, taponado, y no puede comprender estas cosas tan sencillas. Porque si está salvado, es hijo de Dios, es como que un padre tiene a un hijo y lo está quemando, lo está castigando. Pero ¿con qué necesidad? Lo está castigando para que sea más hijo del padre. Si una persona es hijo, no necesita más nada. Si usted tiene un hijo, ¿qué necesita el hijo? Usted necesita pegarle para que sea más hijo o quemarlo. Agarra un soplete y lo empieza a quemar para que sea hijo. Eso son locuras, por eso son doctrinas de demonios. Estas cosas salen del mismo infierno. Y estas cosas solamente el Espíritu Santo las puede aclarar en la vida de un hombre. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, la idolatría vuela en mil pedazos. Es como que estalla algo en la mente, porque la idolatría está en la mente. Todo eso que ellos hacen, todos lo sacan de la mente. Eso no existe. Por eso Pablo dijo, los ídolos no son nada. Si yo agarro un yeso y le empiezo a romper todo, no me va a hacer nada el yeso, porque no, es un yeso, un pedazo de yeso. No es nada. Pero para el católico es un Dios. Es algo que... Por eso ellos se ofenden si no se respetan las imágenes. Porque ellos creen que eso es un Dios, que tiene poder para hacer algo. El apóstol Pablo dijo que no son nada. Y detrás de los ídolos hay un demonio, dijo el apóstol Pablo. O sea que es todo, lo que es la idolatría es todo algo que está tras cortinas, lo está manejando el diablo. Porque lo dijo el mismo apóstol Pablo. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, detrás de la Virgen María, de los santos, de toda la idolatría que tiene el catolicismo o cualquier secta, está el demonio detrás. Entonces, creer en Jesucristo es algo limpio. No hay nada, nada. Solo Cristo. Con Cristo nos basta y nos sobra. Y nos lleva siempre a las Escrituras, a estudiar las Escrituras. Por eso es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. ¿Qué significa interpretar? Vamos a la tercera y ya con esto vamos. Dice, interpretar es concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. Es como el eunuco que dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? O sea, él quería entender, pero no lo podía comprender. Nosotros podemos entender muchas cosas. O sea, una persona puede estar sin ir a la escuela y aprender muchas cosas, pero hay cosas que se necesitan enseñar, adoctrinar. Por eso es necesario un magisterio. Pero el magisterio verdadero es el del Espíritu Santo. Después, el magisterio de los hombres, como pueden ser los maestros de la palabra, fueron enseñados por el Espíritu Santo. No están divorciados del Espíritu Santo. No es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice en 3.15 de Santiago. Si un maestro de la palabra puede enseñar de la palabra, porque ya fue enseñado por el Espíritu Santo. Fue aprobado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús le dice a Pedro
a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, le estaba dando la autoridad de alguien que había visto o aprendido algo que él necesitaba aprender, porque lo que iba a testificar a Pedro, a los judíos y después en la casa de Cornelio, a los gentiles, que Cristo es la roca, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Anteriormente se le abrieron los ojos a Pedro y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esa apertura, se corrió el velo y él pudo ver que Cristo es la roca, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Era lo necesario que Pedro necesitaba saber. Entonces, Pedro, al saber que Cristo es la roca y que Cristo es el Hijo del Dios viviente, Jesús le dio la autoridad para que pueda testificar lo que vio. ¿Qué vio? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, la llave que Cristo le da a Pedro, que son las mismas llaves del conocimiento del Hijo de Dios, que, como dice en 11:52 de Lucas, que el Señor le habla a los intérpretes de la ley que le quitaron la llave de la ciencia al pueblo, ¿no es cierto? Esas llaves son las llaves del conocimiento de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios. Los intérpretes, los escribas, se habían apoderado de las escrituras, entonces privaban al pueblo del conocimiento de Dios. Esas son las llaves, el conocimiento de Dios. Entonces son las llaves que Jesús le dio a Pedro y a la iglesia. Nosotros cuando predicamos lo que hemos visto, o sea, testificamos lo que hemos visto. Por eso somos testigos de Cristo, somos testigos de que, al igual que Pedro, hemos visto que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es el Salvador del mundo, es la roca eterna donde se apoya toda la iglesia. Entonces a Pedro se le da la autoridad de hablar algo que él vio. ¿Qué vio? Que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Quiere decir, vos tenés autoridad, o usted tiene autoridad para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque usted conoce al Hijo de Dios. Y al conocer al Hijo de Dios tiene autoridad para hablar del Hijo de Dios. Es como yo voy a un lugar, veo un hecho y puedo después contar lo que vi. Pero si yo no veo nada, no puedo contar nada. Y es lo que pasó con Pedro. Pedro vio, entonces puede testificar. Puede dar testimonio de lo que vio. ¿Qué vio? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es el Salvador, es el Cordero de Dios, al igual que Juan el Bautista. Él vio. Y pudo testificar que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esas llaves son la predicación, la locura de la predicación de la palabra. Porque no cualquiera puede predicar la palabra y predicar al Dios verdadero. O sea, cualquiera puede predicar, pero predicar al Dios verdadero solamente puede predicar aquel que han visto al Dios verdadero. O sea, Pedro vio al Dios verdadero, vio al Hijo del Dios verdadero. Entonces él sí puede testificar. Los otros, Juan el Bautista vio al Dios verdadero, vio al Hijo del Dios verdadero. Los apóstoles vieron al Dios verdadero, al Hijo del Dios verdadero. Juan mismo dice en Juan 1:1, en la primera carta, que nosotros tocamos al Verbo, tocamos, dice la palabra del Señor, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si nosotros testificamos es porque nuestros ojos se han abierto y podemos hablar de lo que hemos visto. Si no está el Espíritu Santo, no podemos ver nada, no podemos testificar, no podemos predicar. Si predicamos sin ver o
testificamos sin ver, estamos inventando. Como les digo, hay un hecho, pero yo no lo veo al hecho, o sea, me equivoco de camino y voy por otro lado, y el hecho pasó en otro lado. Cuando vuelvo y se me pregunta, ¿qué es lo que viste? Yo en realidad no vi nada. Pero empiezo a inventar que sí que pasó esto, que pasó porque oí por ahí, qué sé yo. Ahí es lo que sucede con el catolicismo, con las sectas. Inventan. Por eso todo esto del rosario, del purgatorio, todas estas barbaridades que hablan, que el rosario salva, son cosas, son inventos, porque no está en las escrituras. ¿Por qué? Porque no han visto nada, porque están ciegos. Una persona que no ha visto, ¿qué puede hacer más que inventar? O decir lo que otro le dijo. No puede hacer nada. Entonces el Espíritu Santo es aquel que nos interpreta, aquel que nos ilumina, aquel que nos explica, aquel que nos, ¿qué más dice por acá? Que nos hace comprender, que concibe, que ordena y expresa la doctrina. O sea, concibe en nosotros la sana doctrina. O sea, la doctrina se va purificando a través del tiempo con la ministración, se puede decir, con la ayuda del Espíritu Santo, porque la palabra es paracletos, para Espíritu Santo. Aquel que ha venido a estar con nosotros para ayudarnos a interpretar las Escrituras. Y a la vez nosotros también somos intérpretes en un sentido porque ya se nos interpretó. Solamente nosotros enseñamos lo que nos fue enseñado anteriormente. Porque si enseñamos algo que no nos fue enseñado, estamos inventando. Nosotros testificamos lo que hemos visto, nada más. Si yo puedo hablar de esto es porque lo he visto, no es otra cosa. No puedo hablar de algo que no he visto. Si hablo algo que no he visto, por eso hablé en el video anterior de los libros de los hombres, que yo quemé muchos libros de hombres que compraba, de cristianos por supuesto, pero al empaparme de palabras de hombres, me contaminé totalmente la doctrina. Tenía una doctrina torcida. ¿Por qué? Porque los hombres tienen doctrina torcida. No quiere decir que no sean hijos de Dios, pero tienen doctrinas torcidas por no tener un debido estudio de la palabra del Señor. Ni ir al griego. Es fundamental ir al griego para ver realmente lo que quiere decir la palabra y una correcta exégesis de los textos. Pero para eso requiere mucho estudio, mucha honestidad, muchas ganas de seguir la verdad. Y solamente eso lo podemos lograr estudiando con la ayuda del Espíritu Santo. Nunca esta vida nos vamos a pasar estudiando y siempre vamos a ser alumnos del Espíritu Santo. Siempre vamos a ser discípulos del Espíritu Santo. Así como Jesús fue el maestro de los apóstoles, así nosotros somos alumnos del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, voy a enviar uno que es como yo. Pero como la iglesia es Jesús en su carne, digamos, estaba limitado a 12 hombres. Pero el Espíritu Santo puede discipular a toda la iglesia. Por eso es falso lo del papado y lo de Pedro. Porque Pedro no podía ministrar a toda la iglesia. Eso es imposible, porque tendría que ser Dios para poder ministrar a toda la iglesia. Por eso lo del Papa es falso, lo de la sucesión papal es más falso todavía. Y el catolicismo es totalmente falso, es algo que está fuera de lo que es las cosas del Señor. Por eso, hasta que no se me abrieron los ojos, yo nunca me importó el catolicismo, porque yo sabía que el catolicismo era paganismo. Pero cuando se me abrieron los ojos entendí que se necesitaba explicar bien la doctrina, porque la iglesia está contaminada también por el catolicismo y tenemos que salir de muchas falsas doctrinas, pero para eso tenemos que estudiar la palabra sinceramente, porque queremos seguir la verdad en amor, como dice en Efesios. Así que vamos a ir terminando. Bueno, ni la introducción pudimos hacer. Cuando aquí a José se le piden por interpretar un sueño, él dice, no son de Dios las interpretaciones en Génesis 48. Por eso dice que no son de Dios las interpretaciones. El que da sentido a las cosas misteriosas de Dios, no son de Dios las interpretaciones. Entonces, el magisterio romano es absolutamente falso, porque uno abre, puede ver el catecismo, puede ver qué es el magisterio, los obispos,
etcétera, el Papa. Si el Papa dice que no sabe que vino Cristo, ¿qué magisterio es ese? Es como que va a un instituto a estudiar y se le pregunta al director del instituto, ¿cuánto es 2 más 2? La verdad que no sé, le digo la verdad, no sé, como dijo el Papa. Porque no está, dijo el Papa. No está en las escrituras cuando está de punta a punta que vino Cristo. Y quiere decir que ni leyó la Biblia el Papa, porque si dice que no está en las escrituras, porque ni leyó la Biblia. Se le pregunta a un director, ¿cuánto es 2 más 2? Y no sabe. Y dice, ¿cómo voy a enviar a mi hijo? ¿Cómo voy a ir a estudiar yo a ese instituto si el director del instituto no sabe cuánto es 2 más 2? Entonces, esto requiere mucho estudio para poder comprender la doctrina, porque ahí va a estar asistiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ir conteniendo y nos va a ir guiando, pero tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos en conocer la verdad. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, como dice también en Isaías. Este es un camino, el camino de santidad, como habla allí en Isaías 35:8, creo que es, no quiero equivocarme. Entonces se llamará camino de santidad, y cualquiera que ande por él, por más torpe que sea, no se perderá. O sea, la salvación, una vez que la persona es salva, no se pierde más. Por supuesto que el catolicismo y las sectas y la renovación carismática y el calvinismo, todo lo toman como camino de santidad, como que la persona es salva por medio de las obras. No, camino de santidad significa el camino de Cristo, el camino que caminó Cristo. Nosotros, al creer en Él, se nos adjudica ese camino de santidad a nosotros. Y somos salvos una vez y para siempre. No perdemos la salvación. No se pierde la salvación. Y dice que por más torpe que uno sea, no se perderá. Claro, por más que nos equivoquemos, no nos vamos a perder. Por supuesto que un día nos vamos a encontrar con el Señor cara a cara, y bueno, vamos a tener que dar cuenta por todas las cosas que hicimos mal, pero no vamos a perder la salvación. Por eso dice que por más torpe que sea, no se perderá. Quiere decir que el hijo siempre es hijo. Su hijo siempre va a ser hijo, por más que se porte bien, se porte mal o se porte regular, sea un doctor, o sea un maestro de escuela, o lo que sea, o trabaje en una fábrica, siempre va a ser su hijo. Y esto sucede igual con la iglesia verdadera del Señor. Estamos hablando de la iglesia verdadera del Señor, de aquellos que han creído y han sido lavados por la sangre de Cristo. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Lo que es el magisterio del Espíritu Santo. Está en la iglesia el maestro, el que interpreta las Escrituras, es el Espíritu Santo, el cual prepara también un magisterio de hombres preparados por el mismo Espíritu Santo. ¿Quién lo preparó a Pedro para que tenga las llaves del reino de los cielos, que no es otra cosa que la predicación de la palabra, al igual que toda la iglesia ahora las tenemos esas llaves de la predicación de la palabra? ¿Por qué? Porque fue preparado. ¿Cómo fue preparado? Se le reveló, se le corrió el velo y pudo entender que Cristo es la roca. Por eso los católicos no están autorizados en predicar la palabra, porque ellos están ciegos. ¿Cómo van a predicar de algo que no? ¿Cómo van a enseñar algo que no vieron? ¿Cómo van a testificar de algo que no vieron? Si ellos no ven a Cristo como la roca, como la única roca, porque ellos lo ponen a Pedro, ellos son el monstruo de 2 cabezas, ¿no? Está Cristo y le insertan la cabeza de Pedro. ¿Cómo van a testificar el verdadero evangelio, el verdadero Dios, si tienen un monstruo, un Dios de 2 cabezas? Es imposible. Así que no pueden testificar. Entonces, el verdadero predicador de la palabra es aquel que ha visto que Cristo es la roca, la única roca, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas, que Cristo es la sombra, la realidad, de las sombras y las figuras del Antiguo Testamento. Todo apunta a Cristo. Cristo es la realidad. Entonces, es toda la enseñanza que el Espíritu da, pero por medio del estudio de la palabra. Usted tiene que estudiar la palabra. No meterse tanto en la palabra de los hombres, que nos pueden ayudar y aclarar algunos puntos, pero ir a la Escritura solamente a la Escritura, solamente a la Escritura, solamente a la Escritura. Yo aprendí muchísimo más yendo solo a la Escritura que en 30 años, 20 años leyendo libros de hombres. No aprendí nada. Por eso Pablo dijo, cuando estuvo ahí en Gálatas, dice, los que eran antes de mí, los apóstoles, Pedro y los demás, nada nuevo me comunicaron.
O sea que yo leí cantidad de libros y nada, no me comunicaron. El que nos transmite lo nuevo, lo fresco, lo de Dios es el Espíritu Santo. Él nos abre la mente, nos da una revelación de Dios. Pero todo por medio de los... Si usted no estudia las Escrituras, se va a divagar, como le pasa a los pentecostales, que oran y agarran trances y cosas totalmente locas, ¿no? Pierden su tiempo, es una perdedera de tiempo. Lo que hay que invertir el tiempo es en el estudio de la palabra, por supuesto, está la oración, están los devocionales, pero es el estudio de la palabra lo que nos hace crecer. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y podemos comprender la verdadera doctrina, que es una salvación segura solamente en Jesucristo. No dependemos de más nada. Y una vez que el Señor nos salva una vez y para siempre. Por eso, estudiando las Escrituras, todos los que estudian las Escrituras saben que la salvación no se pierde. Pero hay que estudiarla honestamente, sin prejuicios. Entonces vamos a llegar a grandes cosas, a la luz que nos da el Espíritu Santo. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá. Espero que sea de bendición la palabra y vamos a seguir con el tema del magisterio del Espíritu Santo en la iglesia. Que Dios les bendiga a todos.